le preguntaban a las personas porque se hicieron un cuestionamiento: bueno, Billy Graham, tú debes de saber mucha Biblia, debes de saber tanta revelación de Dios, debes de tener tantos mensajes tú en tus libretas, en todos lados, ¿por qué estás apuntando lo que ese joven está hablando? Y lo que contestó Billy Graham fue: si nos enfocamos en la persona que está aquí enfrente, en quien está predicando, podemos perder lo que Dios nos quiere hablar. Entonces no podemos desenfocarnos en que Dios puede utilizar a cualquier persona. Ahorita veíamos a Yair ministrar, veíamos a Manuel, lo hemos visto ministrar, pero no podemos menospreciar a nadie, porque todos nos pueden hablar algo de parte de Dios. Entonces, yo he escuchado que a veces los jóvenes venimos porque nuestros padres nos obligan, pero también hay padres que vienen nada más por la obligación de que sus hijos tienen que ir a la iglesia. Y eso es una realidad también, pero nadie lo dice. También hay hermanos que se levantan y dicen: ay, ya tengo que ir a la iglesia porque tengo que llevar al chamaco, pero no porque realmente quieran. También hay hermanos así, no nada más los jóvenes. Hay jóvenes que se levantan bien temprano, a lo mejor hasta más que los padres, para escuchar la palabra de Dios, para venir a cargar una bocina, para venir a hacer ciertas cosas, y de eso no nos damos cuenta. Pero vamos a comenzar a predicar la palabra de Dios. Y yo quisiera que hoy esta palabra, que pusieras la mayor atención que has puesto, porque es un autoanálisis personal. Esto no es para otra persona, sino es de manera particular. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. ¿Están todos listos? 8:34. Para las personas que vienen por primera vez, quiero tocar un tema de lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Hoy cualquiera se puede decir que es cristiano, pero quiero hablar esto de una persona que es un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, en el capítulo 8, versículo 34 del Evangelio de Marcos, quiero leer estas palabras. Y si usted lo tiene en su Biblia, son palabras que vienen en color rojo. La mayoría de las Biblias tienen ese color rojo. ¿Por qué? Porque son palabras de Jesús. Y yo quiero predicar hoy como si Jesús hubiera compartido como la primera vez este mensaje. Y dice así el versículo 34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y otra vez el versículo 34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ayúdame a orar, por favor, hermano. Espíritu Santo, yo sé que tú eres la persona más grande y más importante aquí. Te damos toda la gloria y sabemos que tú nos puedes hablar. Espíritu Santo, te pido que hoy haga eco esta palabra en nuestros corazones y sea como la primera vez que Jesús compartió este mensaje a las personas. Te doy la gloria a ti y te damos toda la honra porque tú la mereces y tú eres el que hace todo, Dios. Nosotros somos inexpertos, pero tú eres muy experto en hacerlo todo, Dios. Te damos la gloria en el nombre de tu Jesús. Amén. Hay un libro que se llama Por Generación, que lo escribe un hombre que se ha dedicado a hacer investigaciones de las generaciones, pero en ese libro hace como que un análisis muy importante y nos empieza a mostrar muchas verdades. La primera verdad es que dice que la situación actual, esa situación social, está creando sus propias reglas y prácticas únicas y extrañas. Que estamos envueltos en una cultura donde el sexo lo vende todo. Y eso es una realidad. Tú puedes ver la mercadotecnia. Yo estudio administración y una de las ramas de la administración es la mercadotecnia. Y todo se envuelve en la sexualidad. Tú puedes ver en los comerciales que te ofrecen un producto y te quieren vender un bien o un servicio a través de la sexualidad. Y esa es la cultura que nos está rodeando. Y pareciera que las personas no tienen una claridad de sus valores morales. Como que se están perdiendo sus valores morales. Ya no tienen un interés por ser una persona moral, sino como ve la cultura que nos está arrastrando, dicen: pues yo igual, yo quiero ser como esos artistas, como los famosos, pero se están perdiendo los valores morales. Y hay una como doctrina, que es una enseñanza, que son los liberales sociales, y ellos creen que la educación de la abstinencia es reprensiva, haciendo notar que la abstinencia, el negarse a uno mismo, es un concepto creado por un fanatismo religioso. O sea, los liberales sociales piensan que una persona, cuando se está autonegando, cuando se está absteniendo de algo, ellos dicen que eso es una idea de un fanatismo religioso, que son personas que han perdido
la razón y que nada más tienen fe, pero eso es una mentira. Y vamos a ver por qué es una mentira. Pero también estos liberales sociales afirman que la educación de la abstinencia no funciona, porque por supuesto la abstinencia es imposible. O sea, las personas, los liberales sociales dicen, ¿sabes qué? Es algo imposible abstenerte de ti mismo, es algo imposible. Y yo tengo profesores, yo estudio en la universidad, ¿y por qué les voy a hablar de la universidad? Porque yo tengo profesores que son liberales sociales, y yo recuerdo, y yo me puedo asegurar casi el 100% que la mayoría de los liberales sociales son personas que se permiten todo y que prueban todo, y por eso no les conviene decir, ¿sabes qué? Hay que abstenernos, hay que negarnos, porque ellos lo prueban todo. Y tienen un concepto, una idea estos liberales, que prácticamente dice que los liberales sociales están creando una sociedad con ideales posibles, con la frase vive y deja vivir. O sea, no te metas en lo mío. Si tú te enfocas en eso, allá tú, pero vive y deja vivir. Y también tienen otra frase, la frase, y todo esto es una visión perversa que se ha inducido al mundo, una libre fantasía de si se siente bien, hazlo. Es aquí donde las personas se sienten libres de hacer lo que quieran hacer, sabiendo que no corren ningún peligro de estigma o de condenación. O sea, las personas dicen, yo no tengo un Dios que me pueda decir que eso está mal, yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia, y nos han predicado mucho nuestros pastores, tengo mi propia escala de valores, valores distorsionados, valores que no tienen nada que ver con Dios. Entonces a ellos les conviene decir que no funciona la abstinencia porque ellos se dan permiso de hacer lo que quieran hacer. Les comento de mis profesores, hace rato que Adrián predicaba una mañana de lo que es ser un protestante. Yo me acuerdo que la primera vez que entré a la universidad, de las primeras clases, esos profesores de economía, esos profesores de psicología, esos profesores de derecho, yo me acuerdo que mucho el profesor de psicología que de repente en la clase estaba hablando de la historia y todo, y de repente paró la clase y dijo, ¿quién de aquí no es católico? Y yo me quedé, ¿cómo que no es católico? No, pues no creo en las imágenes, y yo como que iba palomeando, ¿no? Pues sí, yo no soy católico, ¿no? Yo tenía bien claro que ya era católico, pero yo quería como que afirmar lo que él estaba diciendo para ver si levantaba o no la mano. Hasta que llegó un momento que yo dije, sí, yo no soy católico. Y me dijo entonces, ¿y tú qué eres? Yo le dije, pues soy protestante. Y me dijo, ¿y por qué eres protestante? Yo le dije, porque creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y no creo en tantas cosas. Y le empecé a explicar, ¿no? ¿Para qué le dije eso? Cada viernes que me daba la clase, pareciera que este hombre golpeaba tanto mi fe. Pareciera que él preparaba la clase nada más para llegar y decirme, no, Brian, estás mal. Brian, tú no puedes ser protestante. Brian, es que eso, es que aquello, ¿no? Él tampoco es católico, pero no podía ser protestante. Y eso es chistoso porque yo platicaba con una compañera ayer y yo le decía, mira, en el salón de clases en la escuela, tú te puedes levantar y decir, soy testigo de Jehová, soy mormón, soy de otra religión, y nadie te pega. Pero dices, soy cristiano, soy protestante, y los ojos de todas las personas están ahí, esperando que cometas un error para decirte o hacerte sentir tan mal y digan, ¿y eso qué es cristiano? ¿Sí o no? ¿Sí me ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Está tanto esta cultura y este profesor siempre me hace la pregunta, dame una razón, Brian, por la cual leer la Biblia. Y yo nada más le he contestado, porque es la verdad absoluta. Y él me dice, no, es que no hay absolutos y el universo y todo. Me empieza a explicar, ¿no? Pero llega un punto que siempre le inquieta, y me dice, oye, Brian, pero ¿cómo lo haces con tu sexualidad? Porque el cristianismo tú te tienes que abstener, tienes que llegar al matrimonio, aguantarte, ¿no? Y yo le empiezo a explicar, mira, y yo le soy bien claro, hermano, porque yo no quiero que se confunda. Y le digo, mira, el dominio propio, el Espíritu Santo te ayuda, mira esto, estudiando la palabra. Y él me dice, no, eso es imposible, ¿cómo crees? No se puede, te estás reprimiendo, Brian, tienes que sacarlo de una manera u otra, ese líquido, Brian, tienes que sacarlo. Pero esa es una idea de los liberales sociales, que la abstinencia no existe, que no es algo real. Pero hablando, hermanos, los liberales sociales no pueden salirse con la suya al declarar sus metas en voz alta. Tienen que toparse con cristianos que se están absteniendo, están diciendo que no, que realmente están viviendo las palabras que Jesús dijo. Y eso, poco a poco, los va a estar convenciendo a ellos, porque van a decir, bueno, él no está jugando, sino que está haciendo las cosas con alguna intención verdadera, porque ama algo. Pero hay algo más, hermano.
las apariencias de los que dicen ser cristianos o seguidores de Jesús. Hoy en día cualquier persona se puede decir soy cristiano, soy un seguidor de Jesús, pero su vida demuestra todo lo contrario. Cuando yo tengo ese encuentro con Jesús y le digo, Dios, tú eres mi Salvador, me vuelvo a ti, a Cristo, en la escuela en donde yo estudiaba antes, en la preparatoria, dije, soy cristiano, y 2, 3 compañeros, yo también. Y yo me quedé así de, no manches, tú no puedes ser cristiano, o sea, yo me iba a tomar contigo, o sea, yo me iba a hacer tantas cosas contigo, ¿cómo vas a ser cristiano? Nunca me vivieron el Evangelio, pero ellos decían que eran cristianos. Y así hay hombres y mujeres dentro de las iglesias que dicen ser seguidores de Jesús y no es una realidad. Hoy cualquiera puede decir soy cristiano, pero que vivan el cristianismo, que realmente lo reflejen sus acciones, su manera de hablar, su manera de actuar, solamente pocos. Y hay personas que sí lo viven y tenemos que hacer eso. ¿Y por qué me preocupa tanto esto, hermanos? Me preocupa las características de un verdadero seguidor de Jesús, porque las personas se confunden, los que no son creyentes. Dicen, ese es cristiano, ese es el cristianismo, yo para qué creo en Dios, yo por qué esto. Y las personas, los que no son cristianos, ya no quieren nada con el Evangelio, porque dicen, si así está el cristianismo de estos hermanos, ¿para qué quiero yo convertirme? Yo no quiero eso. Y por eso me preocupa. Y debe de preocuparnos a todos vivir el Evangelio realmente. Y quiero hablarte de esas características, no como a mí se me ocurrieron, sino como Jesús las describió. Ahora, quiero tocar lo que es el Evangelio de Marcos. Y tal vez es el Evangelio menos usado en las iglesias por su brevedad y aparente sencillez, pero contiene una habilidad de acción que resulta atractiva, que resulta algo refrescante, como si te echaran un cubetazo de agua fría. Ese es el Evangelio de Marcos, como que te despierta, es algo atractivo. De hecho, este Evangelio de Marcos es para las personas que les gustan más los hechos que las palabras. Este Evangelio de Marcos es para personas que dicen, no, a mí no me hables tanto, sino que demuéstramelo, házmelo ver, házmelo sentir, que yo lo pueda realmente observar con mis propios ojos. Este Evangelio es para esas personas y es denominado como el Evangelio de la acción. Es muy práctico, te habla de milagros que Jesús hacía en el instante y después iba a otra aldea. O sea, es muy breve Marcos, te pone las cosas en claro. Pero Marcos siempre te va a llevar a tomar una decisión. O sea, no te va a dejar nada más de, sí, yo te pongo toda esta brevedad, esta frescura del Evangelio, pero no te voy a llevar a tomar decisiones. No, sino que el Evangelio de Marcos te lleva a tomar decisiones. Y quisiera que me acompañaran ahí a Marcos 8:27 porque vamos a empezar a introducirnos, por favor. Marcos 8:27. Como título dice la confesión de Pedro. Y dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta en medio de todo esto a sus discípulos, porque para este entonces la fama de Jesús ya era muy extendida, ya era muy notorio que Jesús llegaba a un lugar y pareciera que algo pasaba. Cuando Jesús llegaba a un lugar pareciera que la atmósfera total cambiaba. Entonces Jesús ya era muy famoso. Y como era muy famoso, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, no, Elías, alguno de los profetas, Juan el Bautista. Y si lo vemos en los evangelios sinópticos, dicen, pues era hasta Jeremías. Entonces, lo que nos deja ver esta respuesta de la gente, del pueblo, es que ellos creían que Jesús sí era un prominente mensajero de Dios. O sea, las personas no tenían duda de que decían, Jesús sí es un verdadero mensajero de Dios. De eso no tenían duda. Pero se va más. Jesús adentro con sus discípulos, en el versículo 29 les dice, entonces les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no lo dijeran esto de él a ninguno. ¿Y por qué le hace esa pregunta Jesús a sus discípulos? Le hace esa pregunta y la respuesta nos deja ver que lo que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, esto representa la convicción de los 12 discípulos. O sea, los 12 discípulos creían que Jesús verdaderamente era el Cristo. Y eso, ¿qué me enseña a mí como cristiano? Que un cristiano nunca va a tener un miedo, nunca va a tener como que una falta de valentía en expresar sus convicciones. Un verdadero seguidor de Jesús. Todavía no empiezo con las características, pero quiero meterte con esto de las características.
Un verdadero seguidor de Jesús nunca va a tener miedo a declarar sus convicciones a lo que están opinando las masas, a lo que están opinando la popularidad de los demás. O sea, nunca va a tener miedo de expresar sus convicciones. ¿Por qué? Porque un creyente con valentía sale al frente en la defensa de la verdad. Un creyente verdadero siempre va a defender la verdad, donde quiera que se pare. Cuando yo llegué a Cristo, me acuerdo que las primeras veces Dios me inquietaba para ir a predicar a alguien a la calle y yo me quedaba pasmado, es como una hora. Si voy, no voy, si voy, no voy, ¿no? Pero lo que yo estaba haciendo es que no tenía una convicción de la verdad, no tenía una convicción fuerte de la verdad, que a veces nos pasa. Dios nos empieza a mover para algo y no queremos hacerlo, porque pensamos que nosotros lo vamos a hacer. Pensamos que si nos rechazan, nos van a rechazar a nosotros. Y nos empieza a envolver un mundo de pensamientos y de sentimientos que te quedas paralizado. Yo me acuerdo que cuando predicaba con Brian en los hospitales, nos quedábamos afuera luego media hora y decía Brian, no puedo. En serio, no puedo, orar por mí, ya Brian orar por mí, ya entrábamos y predicamos. Pero me quedaba pasmado. Pero un verdadero seguidor de Cristo debe de tener una convicción de la verdad. No se puede hacer tonto con lo que Dios tanto nos ha hablado. Entonces, hermanos, es aquí donde Jesús comienza en el versículo 31 a instruir a sus discípulos del verdadero significado de lo que es ser el Cristo. Y nos va a describir todo esto. Y es ahí donde vamos a empezar con las características de un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, en el versículo 31 dice así: y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar de 3 días. Entonces Jesús empieza a explicar lo que significa ser el Cristo. Empieza a ser claro con ellos y les dice: voy a ser desechado, que significa desaprobar, que significa repudiar. Jesús le estaba explicando a sus discípulos: me van a reprobar, me van a desechar, voy a ser repudiado. Pero también les explica algo: voy a padecer. Y esto tiene que ver con experimentar dolor, con un sufrimiento. Y Jesús les hablaba las cosas con la mayor claridad posible. También les dijo: voy a ser muerto. Y esto es algo literal, o sea, Jesús tenía que morir. Pero también les explica: pero voy a resucitar después de 3 días. Y ya próximas son las fechas de que celebramos nosotros la resurrección de Cristo. Pero Jesús se los explicaba a sus discípulos: no se confundan con lo que significa ser el Cristo, sino el Cristo significaba desprecio, significaba padecimiento, significaba muerte, pero también significaba resucitación. Entonces le está explicando. Y por favor ponga su atención, hermano, porque a lo mejor está muy cansado, yo también me vengo cansado, pero ponga su atención, estamos hablando de la palabra de Dios, por favor. Lo que en el versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué quería hacer Pedro? Era que después de que Jesús se empieza a explicar que va a sufrir, que va a padecer, que va a ser muerto y que va a resucitar, lo que Pedro quería hacer era censurar al maestro, prohibirle que llegara a la cruz, prohibirle, decirle: no lo hagas, quédate con nosotros. Y Jesús en automático, en el versículo 33 dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús conocía que el que estaba actuando detrás de Pedro era ¿quién? Satanás, el diablo. El diablo estaba muy cerca y no se había dado cuenta Pedro. Y es una realidad, hermano. Yo hace rato escuchaba un poquito de lo que dijo Adrián del hermano Enrique, que les compartió que el diablo está muy cerca de nosotros, y es una verdad, está muy cerca. Yo era una de las personas que negaba mucho esto de hablar del diablo, porque yo decía: le dan mucha importancia al diablo. Pero cuando empiezas a ver que el diablo sí está ahí como que encima de ti, que cada momento tomas una decisión y como que no se deja y así, es una realidad, el diablo está ahí. Apenas iba a la comida el martes, se subieron y buenas tardes. No, ¿para qué nos dijeron buenas tardes? Nos asaltaron a todos. Nos asaltaron y el cuate se ponía la pistola, no, pero nunca me pedía nada. Lo miraba a todos y iba así, pero nunca me pidió nada, ¿no? Entonces yo traía dinero en mi bolsa y yo dije: no manches, está esculcando a todos. Si no me pongo yo abusado, y fue la maña, porque Dios quería hacer algo y no lo dejé. Y yo estoy ahí como que con ese sentimiento de que me siento extraño porque Dios quería hacer algo y no lo dejé.
Entonces fue la misma imagen que yo dije, si no le doy algo en el momento me va a escuchar todo y me va a quitar todo. Entonces yo saqué un billete y luego se lo di, ¿no? Nunca me pidió nada, yo se lo di. En ese momento el cuate que agarra el billete se decae y entonces ni siquiera agarró mi billete. Entonces a un amigo, a mí me estaba preguntando y a un amigo le dice, dame el billete, dame el billete. Y yo lo tuve que recoger y dárselo, porque ni siquiera me pedían ni nada. Me quitaron todos sus celulares, su cartera. Prácticamente a mí no me dijo nada, pero yo pude ver que el diablo estaba bien cerca. Que apenas predicaba acerca de lo que son la violencia, los robos, y me pasó, y yo dije, no manches. Y me decía un amigo, no, pues predica que vas a ser millonario. A ver si te pasa. Pero pues jugando él, ¿no? Pero entonces, volviendo a lo que Jesús hizo, que mira a Pedro y lo amonesta. ¿Qué quiere decir esta palabra mirar? Tiene que ver con conocer. Que Jesús sabía lo que verdaderamente pensaba Pedro. Entonces él sabía, se vuelve y le dice automáticamente al diablo, quítate de delante de mí. Quítate, Satanás, de delante de mí. Quiere decir que el diablo estaba enfrente de Jesús, que no lo dejaba avanzar. Entonces le dice, quítate. Y después se dirige a Pedro y le dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Esa palabra poner tiene que ver con ejercitar la mente, con tener una inclinación, como que un interés personal, con que tú te estás pensando, sintiendo y tienes un mismo sentir. Entonces lo que Jesús le dice a Pedro es, tú no estás ejercitando tu mente, tú no estás prendido en la palabra de Dios, tú no estás atento, tú no sientes ni piensas ni tienes las cosas en común como las tengo yo. Eso es lo que estaba reprendiendo Jesús a Pedro. Porque a veces hay personas que no ejercitan su mente para nada, y eso es una realidad. Hay personas que no leen un libro, y mucho menos van a leer la Biblia si no leen un libro. La Biblia, a veces hay personas que se les hace la lectura muy pesada, pero sinceramente, ¿cuál lectura pesada si Jesús mismo dijo que las palabras que Él nos hablaba eran espíritu y eran vida? Entonces cuando uno se acerca a la palabra, se anima, se despierta, pero entonces no puede ser. Yo he visto también, hermanos, en los discipulados, cómo hay gente que se está durmiendo. Hay gente que se está durmiendo en los discipulados, y a mí cómo me da coraje eso, porque digo, no manches, o sea, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de matemáticas o español o historia para que nos durmamos. Pero hay personas que en los discipulados sí se duermen. ¿Por qué? Porque no están ejercitando su mente constantemente. Entonces una persona que tiene su mira en las cosas de los hombres, ese verbo que Jesús dice, sino en la de los hombres, ese signo tiene que ver que está contrariamente en otras cosas, que se enfoca en otras cosas, que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Entonces, hermano, y ahí sí, yo quiero que la noten, la primera característica de un verdadero seguidor de Jesús es que tiene la mira en las cosas de Dios. Esa es la primera característica. Si tú quieres definir si una persona es un verdadero seguidor de Jesús, tienes que ver si tiene su mira, está ejercitando su mente, si tiene la mira en las cosas de Dios. Y ahí es donde tú puedes empezar a hacer un análisis también propio. Si yo no tengo la mira en las cosas de Dios, entonces no estoy siendo un verdadero seguidor de Jesús. Si no tengo mi mente, ese interés, el mismo sentir, entonces no tengo las cosas en común con Jesús. Y en primera, no tengo la mira puesta en las cosas de Dios. La primera característica de todo verdadero seguidor de Jesús es que tiene la mira en las cosas de Dios. Se va a las predicaciones, se va a los servicios, a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque tiene la mira en las cosas de Dios. No llega cualquier cosa y dice, no, ya no voy a la iglesia porque ya pasó otra cosa. No, sino que la persona que es un verdadero seguidor de Jesús dice, no, o sea, yo tengo prioridades y mi prioridad es ir a la iglesia. Entonces esa es la primera característica. Y cuando uno tiene la mira en las cosas de Dios, estará viviendo el capítulo 4, versículo 32 del libro de Hechos, que dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces esa es la primera característica. Y cuando tú y yo también me incluyo, tengamos las cosas en común, vamos a vivir lo que la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía como prioridad y tenía todas las cosas en común. Estaremos viviendo ese versículo en una vida real, en un hecho real. Ahora, el versículo 34, por favor. Si alguien me ayuda a leerlo. Llamando a gente, versículo
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué significa esto? El querer significa como que hay un deseo, hay un deleite, hay una inclinación, y esto ponga mucha atención porque a mí me causó así como choque en unas cosas, porque yo he escuchado predicaciones de esto, y dice que esto es una inclinación alegremente. O sea, que tú quieres y tú estás alegremente, pero después lo que Jesús les dice es venir, que tiene que ver con una voz media, que esto recae la responsabilidad en la persona que lo está escuchando, y significa acercarse, pasar, llegar y seguir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse significa estar como que tú te desconoces, como que tú mismo te rechazas, como que tú mismo te haces a un lado, donde te niegas completamente, no nada más una parte, sino que te niegas completamente, en su totalidad te estás negando. Y también la cruz, ¿qué significa la cruz? Es un instrumento de pena capital. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a las personas, niéguense, tomen su cruz. Cuando le dice tome su cruz, le está diciendo tome su instrumento de pena capital, esa exposición a la muerte, ese negamiento propio, tomen su cruz. Y cuando yo veo el querer, dice con una inclinación alegremente, pero cuando veo lo otro, digo, no manches, es sufrimiento. Entonces, ¿qué onda? No? Yo tengo que estar tomando mi cruz y seguirlo. Como que no me cabía, porque yo decía, no, si no va a tomar su cruz, tiene como que ir como sufriendo, tiene que ir como que con una cara cabizbaja, como que no estás contento porque estás sufriendo. Pero ahí va la diferencia, porque Jesús explicó esto. Ir en pos de Jesús significa unirte como un discípulo a Él, unirte como un verdadero creyente a Él. Eso significa ir en pos de Él. Entonces, prácticamente lo que Jesús le está diciendo, lo que debe hacer un discípulo según Jesús, es lo primero, negarse a sí mismo, es despedirse del antiguo yo, abandonar toda su confianza en sí mismo y depender únicamente de Dios. Es lo primero que Jesús le dice para que se puedan unir como un discípulo, para que sea un creyente sincero y real. Le dice, te tienes que abandonar, tienes que depender únicamente de Dios. Y es aquí, en esto de negarse a sí mismo, donde abandona sus pecados, donde abandona esos pensamientos pecaminosos y dice, yo ya no quiero. Si tengo ganas de ver pornografía, yo me estoy negando a mí mismo, no lo voy a hacer. Si tengo ganas de ver a una mujer, aún en la iglesia, si tengo ganas de ver a una mujer, codiciarla, no lo voy a hacer porque me estoy negando a mí mismo. Me estoy desconociendo porque yo antes era eso. Me estoy rechazando a mí mismo. Entonces tiene que ver con eso. El segundo, y también dentro de es que la confianza en los modelos religiosos también se abandona. El negarse a sí mismo, el rechazarse a sí mismo tiene que ver con abandonar los modelos religiosos. Esos modelos religiosos que te hablan de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para poder agradar a Dios. Tienes que tú, y por eso me gustaba la clase de la mañana, porque hablábamos de las indulgencias. Eso eran las indulgencias. Tú pagar algo para poder agradar a Dios, para que lo ocuparan. Quién sabe para qué, pero era para agradar a Dios. Si tú dabas una limosna, dabas una ofrenda, y era para agradar a Dios. Pero esto tiene que ver en negarse a sí mismo, con abandonar esos pensamientos religiosos, donde tú vas a decir, me voy a negar a mí mismo, pero lo voy a hacer, yo ahorita quiero tocar esto, pero lo voy a hacer por amor. No nada más por hacerlo, porque una persona que está predicando aquí al frente me lo está diciendo, no, sino porque en primera, Jesús lo dijo. Y en segunda, porque te tienes que rechazar a ti mismo, tienes que abandonar esos pensamientos pecaminosos y esa cultura religiosa que tú tenías. Ese es el primero que Jesús explica para ser un discípulo. El segundo, debe tomar su cruz. Y esto tiene que ver con la idea de un condenado forzado a tomar y llevar su propia cruz al lugar de la ejecución. O sea, Jesús le está diciendo, bueno, ya te negaste a ti mismo, y no es porque sea de manera cronológica, sistemática, sino porque está dando la clave de ser un seguidor de Jesús. Y le dice, ya te negaste, entonces toma tu cruz. Y esta es la idea de un condenado que agarra la cruz, que la va cargando, pero va forzado, va como que con esa presión de que va a morir, de que va a ser ejecutado, pero donde ese condenado va con una cara toda apagada, un verdadero creyente lo hace por amor a Jesús.
y dices, yo lo hago por amor a Él, tomando mi cruz, pero también tiene que ver con que el discípulo verdadero lo hace de buena gana, voluntaria y decididamente acepta el dolor, la vergüenza. ¿Por qué? Porque tiene una lealtad a Cristo. Solamente una persona que ha tomado su cruz y que quiere hacer las cosas correctas es porque tiene una lealtad a Cristo. Porque dice, yo te amo, yo te soy fiel, yo no quiero hacer otra cosa que no te agrade a ti. Entonces lo primero que Jesús dice para ser un buen discípulo es negarse a sí mismo. Lo segundo es agradarlo, llevar tu cruz de la mejor manera. Y lo tercero, debe comenzar a seguir a Jesús. Y esto significa de que esa persona que ha decidido seguir a Jesús, Jesús se convierte en su maestro, sigue sus pisadas, obedece su palabra en gratitud y decide seguirlo en esa misma gratitud por lo que ha recibido de Él. Y yo me puedo aquí hacer un cuestionamiento a cada uno y nos podemos tardar hasta todo el día. ¿Cuánto Dios no ha sido bueno contigo? Y no veas a tus hijos ni a tu esposa si eres casado, vete a ti mismo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿De dónde fue que Dios te rescató? ¿De dónde fue que Dios te limpió? ¿Por qué no le somos leales a veces? A veces somos bien apáticos a Dios. Pero quiero ponerte un ejemplo que a mí siempre me ha causado tanto y me ha pegado en mi corazón porque así Dios fue quien me encontró. Vamos a Lucas, te quiero ilustrar esto. A Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, 26. ¿Lo tiene ahí? Dice como título, el endemoniado gadareno. No manches, desde que yo leo el endemoniado ya me habló mi Dios. Ya desde ese momento yo digo, no, pues así nos encontró Dios, ¿sabes? Podemos aplicarla de muchas maneras. Como esa persona, y vamos a leer el versículo 26, dice así: y arribando a la tierra de los gadarenos que están en la ribera opuesta a Galilea, al llegar a la tierra vino su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hace mucho tiempo, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y vamos a describir la vida de este hombre. La Biblia nunca dice cómo se llamaba este hombre, el gadareno, sino lo que describe es su condición. Y dice, era un hombre endemoniado. Y la Biblia dice, y los evangelios sinópticos hablan, que este hombre nadie le podía dominar, que todos le querían atar con cadenas, con grillos, que él vivía en un cementerio donde prácticamente estaba desnudo, no tenía ropa, y todas las personas cuando lo veían le tenían miedo y mejor se iban. O sea, el gadareno no tenía contacto con ninguna persona, no tenía una autoestima, no tenía nada. Y el que se le para enfrente, ¿quién crees que es? Jesús se le para enfrente. Y el gadareno no perdió la oportunidad para venir a él y postrarse a sus pies. Y Jesús le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Y Jesús el gadareno le dice, me llamo Legión. ¿Y por qué le contesta que se llama Legión? Los gadarenos tenían una cultura que decía que los espíritus inmundos se metían al cuerpo humano por lo que pudieran beber o por lo que pudieran comer. Y la única manera para que tú pudieras ser libre de esos espíritus inmundos era que tú confesaras tu condición. Entonces por eso Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice Legión. Estaba demostrando su condición. Y ya no sabemos esta historia, que Jesús está hablando de los espíritus inmundos y de repente los espíritus le dicen a Jesús, déjame ir a ese hato de cerdos por lo menos si me vas a expulsar. Y se va toda esa legión de los hatos de cerdos, prácticamente se va por un despeñadero y mueren. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que las personas que estaban ahí, todos los que tenían unas posesiones, estos cerdos, se enojaron con Jesús y le decían, ¿sabes qué? Mejor vete de aquí. Le rogaban y le decían, vete de aquí, sino que si estás haciendo esto porque mi ganado. O sea, no me importa lo que hiciste con el gadareno, me importa mi ganado. ¿Qué tan insensibles estamos? Que a veces no podemos perder ni 10 pesos ni 15 pesos para bendecir a una persona, para bendecir a un hermano, una torta, un refresco, pero nos ponemos a ver cuánto traemos en la cartera y no queremos soltar nada. Y estas personas así eran, tenían un interés más por los cerdos que por la persona. Entonces la gente vuelve, ve, y ahí quiero que vaya conmigo en el 37. En el 37 dice,
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, porque tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió, y el hombre de que había salido de los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió y le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, ¿por qué quiero hablar de esto, hermanos? Porque donde otros rechazaban a Jesús por lo que estaba haciendo, el que nadie daba ni un peso por él, el gadareno le decía a Jesús: déjame estar contigo, yo te ruego que me dejes estar contigo. Simplemente, hermanos, metámonos en la vida del gadareno. Si yo fuera el gadareno, cuando Jesús se presentó y me hizo libre, ¿ustedes creen que yo no quisiera estar con aquel que único que pudo meter sus manos conmigo? Aquel el único que se quiso tomar el tiempo para pararse enfrente de mí y decirme: ¿cómo te llamas? ¿Ustedes creen que yo no iba a tener esa gratitud para decirle: Jesús, déjame estar contigo? Donde otros lo rechazaban, él decía: déjame estar contigo. ¿Ya se te olvidó, hermano, quién fue el que rescató tu matrimonio? ¿Ya se te olvidó quién fue el que rescató tu vida de la adicción? Yo era un drogadicto, a mí no se me ha olvidado, y yo siempre, y eso es algo gracias a Dios, porque siempre me hace pasar por las calles donde yo me drogaba o cuando se me está olvidando. Y cuando se me está olvidando, Dios me para en la calle, en la piedra donde yo me ponía de mal, y ahí me pone Dios para que nunca se me olvide lo que hizo por mí. Y estos hombres veían ya al gadareno en su cabal juicio, lo veían ya bien, y las personas decían: ya está sano, nos vale. Para que no le valía, que decía: yo quiero estar contigo, era el que había tratado Jesús con su vida. Y ese rogar tiene que ver con un deseo, con un anhelo, con una súplica intensa de estar con alguien. Lo que veíamos ahorita: si tú quieres seguir, si alguno quiere seguir en pos de mí, ese deseo, el gadareno lo estaba viviendo. Él estaba diciendo: yo tengo ese deseo de ir contigo, maestro. No me importa dónde, pero déjame estar contigo. Que nunca se te olvide, hermano, todo lo que Dios ha hecho por ti. Que nunca se te olvide. Entonces, la segunda característica de un verdadero seguidor es que se autoniega en respuesta por lo que Jesús ha hecho en su vida. O sea, si te vas a autonegar, si vas a decir: yo no hago esto, yo no hago aquello, es porque Jesús realmente ha hecho algo en tu vida. Segunda característica: se autoniega el verdadero creyente en respuesta por lo que Dios ha hecho en su vida. Segunda característica, que nunca se nos olvide por qué no estamos autonegando. Y si tú no te estás autonegando y tú te das chance de hacer cualquier cosa, va a llegar el llamado ahorita para que te arrepientas y digas: yo me quiero autonegar, no lo he hecho. Y el pastor nos ha enseñado, el pastor María nos ha dicho: ponte trabas a ti mismo para que no peques. O sea, si estás viendo pornografía en tu cuarto y eres un joven y prácticamente todo el día estás solo, o en las noches es cuando aprovechas a ver pornografía, deja la puerta abierta para que todos vean lo que estás haciendo, y tú mismo te estás poniendo una traba. Si tú estás teniendo problemas porque te llaman la atención todas las mujeres del mundo, ponte una traba y dile: no, yo he escuchado de jóvenes que me han dicho: yo he dejado los gimnasios porque para mí es algo bien cañón. Yo no puedo estar viendo cómo se inflaman esos músculos y esa atracción y no sentir nada. Mejor yo me autoniego y mejor dejo que corra mi mensualidad y ya no voy. Mejor me salgo a correr las canchas donde no va nadie. Y eso es una realidad. Ponte trabas y ya tú ponle nombre a lo que estés viviendo, a lo que estás pasando. Porque a veces hay personas que dicen: es que yo no sé cómo dejar esto, yo no sé cómo dejar aquello. Yo intenté por mucho tiempo dejar la adicción al vicio, a las drogas, y no podía. 3 días y ya estaba otra vez ahí, estaba jalando. Pero cuando Jesús llegó a mi vida y me enseñó esto, créanme, hermanos, no fue fácil, no fue sencillo, pero sí es una realidad, sí se puede autonegarse uno. Entonces, la segunda característica es que una persona se autoniega en respuesta por lo que Jesús ha hecho en su vida. Vamos allá al versículo, a seguir con lo de Marcos, versículo 35. Versículo 35 del capítulo 8. El Evangelio de Marcos dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque todo el que quiera, ese que significa emblanquecer, el que quiera, esto es algo voluntariamente.
Esto no es algo que te estoy obligando, sino que Jesús dice, cualquiera que quiera ser blanco como la nieve, cualquiera que quiera estar, o que Jesús venga y lo limpie de todos sus pecados, porque eso es estar blanco, estar emblanquecido. Cualquiera que quiera hacer esto, tiene que hacer algo voluntariamente. Nadie te puede obligar, nadie te puede forzar, sino que esto es algo que consta de ti, es algo que nace de ti. ¿Y por qué Jesús dice que a causa de Él y del Evangelio? Y esto es una hermosa palabra, pero es algo muy importante a destacar, porque es Jesús mismo quien está exigiendo a todos los que están escuchando, a los discípulos, a toda esa multitud, está exigiendo una devoción absoluta. Es Jesús quien está exigiendo esa devoción absoluta, no lo está diciendo cualquier otra persona, sino Jesús está exigiendo una devoción absoluta. Y la devoción es el sinónimo del amor, el fervor, el respeto y admiración que tenemos por alguien. En este caso, por Jesús. Si nosotros tenemos esa devoción absoluta, lo estamos amando, tenemos un fervor, tenemos una pasión, un respeto. Yo me acuerdo que en un servicio de jóvenes, yo les decía a ellos, ¿cuál sería la diferencia entre alguien o un joven, porque estamos hablando de puros jóvenes, cuál sería la diferencia entre un joven que dice ser cristiano y una persona que es cristiana realmente, que es un verdadero seguidor de Jesús? Y alguien dijo, el respeto. Tenemos que respetar a Jesús. Y es algo muy real. Porque ese joven que dijo estas palabras, dijo, yo le perdí el respeto a Dios. Le pedí el respeto y empecé a hacer cada tontería. Empecé a meterme con esto, me empecé a meter con aquello, pero le perdí el respeto a Dios. Esa devoción absoluta tiene que ver con un respeto y admiración que sentimos por Jesús. Y hay otro tipo de personas, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está diciendo que esa persona que se apega a esa vida pecaminosa, se está aferrando tenazmente a ella, que no va a poder salir de ella, sino que se está aferrando, que no quiere. No le puedes predicar lo que sea, decirle que el pecado está mal, que esto, que aquello, pero como se está aferrando a salvar su vida, la va a perder. Y lo que está diciendo Jesús es que se está aferrando tenazmente al pecado. No va a poder salir de esto, porque quiere nada más estar pecando, quiere estarse metiendo con esto, meterse con aquello, todo lo que le desagrada a Dios.